José, buenos días. Estamos con, bueno, a ver, primero darte la bienvenida. Hoy estamos con un tema logístico que nos está costando un poquito, pero bienvenido José Serrano a Himno Nacional. Este es un espacio en el que tratamos de, más que hacer entrevistas, tener conversaciones con nuestros invitados. José, precandidato a la presidencia con Centro Democrático. ¿De dónde nace esta relación primero con Centro Democrático de pronto y cómo así estas ganas de lanzarse a la presidencia en este momento? Bueno, en realidad no es un tema antojadizo ni un tema de ganas, sino es un tema de compromiso y de responsabilidad con el país. Un país que se está desangrando, un país que está desolado por la violencia criminal, un país que está prácticamente tomado en todas sus instituciones por el narcotráfico, un país que en realidad ha crecido en sus niveles de pobreza de manera alarmante, ecuatorianos y ecuatorianas que todos los días están arriesgando su vida, cruzando por el Darién, tratando de llegar a otro, huyendo del Ecuador, tratando de llegar a otro país justamente para que no les maten o para llevar el pan a su casa. Esos son los temas que motivan en realidad el involucramiento nuevamente en la política activa del Ecuador y al mismo tiempo a partir de una invitación cordial gentil que me ha hecho Centro Democrático, en donde estuvimos trabajando un plan de seguridad ciudadana integral para presentar a quienes eventualmente podían ser candidatos o precandidatos a la presidencia de la República. Entonces, a partir de ahí, pues, surgió la propuesta de que mi nombre y el de Jimmy Jairala sean puestos sobre la mesa para lograr un gran acuerdo de movimientos y partidos políticos de centro izquierda, izquierda, y se ha venido avanzando en ese diálogo hasta hace unos días, que ese diálogo se enfrió, se estancó y hemos decidido pues lanzar mi nombre justamente ya como una propuesta directa de Centro Democrático conjuntamente con nuestro binomio presidencial que será eh, una ciudadana ecuatoriana de Guayaquil, que el día de mañana también la presentaremos ya como parte de esta fórmula para las elecciones del próximo año. José, pero una de las cosas que a mí me ha generado mucho ruido en el sentido de esta búsqueda hacia, primero, salir de la crisis que tenemos y estamos viviendo como país. Y segundo, sobre esta unidad del progresismo de la que tanto se intenta hablar, pero no se ha logrado consolidar. Cuando ya empiezan a surgir muchos más candidatos, eh, de alguna forma eso parte el voto y siempre pasa del lado de la centro para la izquierda. Eh, Creer que candidatizarse es de algún modo obviamente aportar para el país, pero también restarles posibilidades al otro, pregunto, ¿no es una opción de cómo complicar la cancha para poder realmente que la centro izquierda vuelva de alguna forma a asumir el poder y poder generar estos cambios que dicen que pueden hacer? Cada ciudadano que se presenta para acceder a una función pública, en este caso, cuando se trata además de una votación universal, donde los ecuatorianos y ecuatorianas tienen que elegir nada más y nada menos que al presidente y a la presidenta y a la vicepresidenta de la República que va a dirigir los destinos del país en los próximos 4 años, tiene que asumir las responsabilidades que, que, que implican tomar esa decisión de presentarse como candidato. Y obviamente cuando digo asumir esas responsabilidades es efectivamente qué le van a proponer al país, cuáles son las cartas credenciales con las que uno se presenta para ser candidato. Esos son los temas de fondo, porque estamos viendo el día de hoy que tenemos un presidente que ha improvisado absolutamente todo con una experiencia absoluta, ¿no es cierto? Que no ha resuelto absolutamente nada en el Ecuador y que más bien ha agravado la crisis de violencia criminal, la crisis económica en el Ecuador. Entonces, esa es la gran diferencia que queremos marcar. Queremos marcar en primer lugar un gran proceso
que nos permita a los ecuatorianos y a las ecuatorianas hacer una reconciliación, no solo nacional, sino hacer una reconciliación con la vida. Ese es el tema de fondo. ¿Cómo se inicia esa reconciliación con la vida? Obviamente, desde mi perspectiva, logrando esta unidad para determinar cuáles son los verdaderos enemigos que tiene el Ecuador. Los verdaderos enemigos que tiene el Ecuador ya no podemos ver que son los políticos que se pelean entre ellos, los políticos que se dicen el dime y direte, el odio entre los políticos y los partidos políticos, y por ahí termina la cosa, ¿no? Los grandes enemigos que tiene el Ecuador son la violencia criminal, la pobreza, la migración de nuestros ciudadanos que se están yendo todos los días del Ecuador justamente para buscar, por lo menos, llevar el pan a la mesa en sus casas. Entonces, ese es el tema de fondo. Establecer claramente que nuestros enemigos del día de hoy ya no es el político que está hablando mal de mí, ya no es el político que me critica. No, hay que darle respuesta a los ecuatorianos y esa es la perspectiva que tenemos. Una propuesta para transformar la seguridad ciudadana y una propuesta para transformar la economía del Ecuador. Y hacia allá iba José, porque una de las preocupaciones personales y también creo que de muchos ciudadanos es que más allá de la persona, del nombre que llegue como presidente, también es importantísimo saber y conocer quiénes lo acompañan a su alrededor, porque eh, tú que ya hiciste de alguna forma gobierno, estuviste dentro de un gobierno, sabes cómo funciona, no un presidente no ejecuta realmente de forma integral porque no es humanamente posible toda la política pública que se quiere implementar. Necesitas capacidad de tu equipo y conocimiento y experiencia también que últimamente se la está pretendiendo minimizar. Eh, ¿Quiénes acompañarían a José Serrano en el caso de llegar a la presidencia de la República? Y entendiendo que estas alianzas a veces suelen ser como muy coyunturales y programáticas, ¿existe un consenso de parte del equipo que acompañaría, que ahora que está muy de moda este fantasma de la traición? Pero nuevamente vamos hacia allá, es decir, en primer lugar, quien tiene que ganarse la confianza de los ecuatorianos y ecuatorianas es el candidato, ¿no es cierto? El candidato y decir, este es el candidato, aquí está la hoja de vida del candidato, aquí está la experiencia que tiene el candidato, si el candidato efectivamente qué ha hecho de su vida, que alguna vez en el tema, por ejemplo, de violencia criminal, ¿qué ha pasado con la delincuencia? Es decir, ¿fue solamente un funcionario de escritorio o en realidad nos dio las respuestas que necesitaba el país? Logramos aprender a los criminales más peligrosos que tenía el Ecuador, ¿no es cierto? Logramos ponerlos a órdenes de la justicia, que sean juzgados, sentenciados, logramos disminuir la tasa de homicidios a 5 casos por 100.000 habitantes, incluso se nos escaparon en un momento dado los 13 delincuentes más peligrosos que tenía el país y en menos de 6 meses los recapturamos en Colombia, en Brasil, en México, en el propio Ecuador, en la frontera con Bolivia, es decir, implementamos todo un plan para esa recaptura. Entonces, el tema de fondo es, en realidad, ¿de qué se va a hacer cargo el presidente? Entonces, ese es, por ejemplo, uno de los temas fundamentales. O sea, más allá del plan de gobierno que está enmarcado en una política pública para seguridad ciudadana, una política pública para economía, una política pública para los temas sociales, de educación, salud, que son cruciales, el tema de la reconstitución de los sectores agrícolas, ganaderos, marginales, que en realidad están en una situación prácticamente de pobreza, ¿no es cierto? El tema ambiental, el tema de los jóvenes, el tema de la falta de oportunidades para los jóvenes que recién acceden al mercado, que no pueden acceder al mercado laboral. Entonces vemos que en realidad, como tú nos indicas, pues es una gama de procesos, de sectores, pero hay dos sectores fundamentales que tiene que hacerse cargo directamente el presidente y ser el responsable también de la ejecución. Es el tema de la inseguridad y el tema de la crisis económica. Entonces, por ejemplo, una vez, si es que los ciudadanos deciden que José Serrano sea el presidente de los ecuatorianos y ecuatorianas y su binomio, la vicepresidenta, ¿no es cierto? Una vez que se firme el primer decreto para asumir el mando, el segundo decreto será dar de baja a los 1.500 policías
que ha logrado penetrar el crimen organizado y el narcotráfico en la institución de la seguridad ciudadana. Entonces, esa responsabilidad que se está tirando siempre de la pelotita al ministro, que se está tirando la pelotita al sistema judicial, no, la va a asumir directamente este ciudadano. ¿Para José, qué? Para justamente dar un ejemplo de que la decisión política no solamente tiene que estar dada en función de las disposiciones que usted le dé a un ministro para que se cumplan en un mes, en 15 días, no, sino que el propio presidente de la República puede asumir la responsabilidad de ejecutar acciones concretas y directas para recuperar la confianza de la ciudadanía y al mismo tiempo recuperar la institucionalidad del país. Entonces, el segundo decreto será dar de baja a esos 1.500 policías que se han estado burlando de los ecuatorianos y ecuatorianas y sirviendo al crimen organizado desde la institución pública. cuando hablamos de seguridad, en campaña siempre todos tienen la receta. Y luego, ya como tienen la receta para salir de la crisis económica, Daniel Noboa nos hablaba hasta de solucionar el tema energético, todos saben cómo hacerlo en teoría, pero ya al momento de asumir en la praxis e implementación, en el sector público, también hay un tema de burocracia que requiere y nos tiene tiempos a veces trabados. ¿Cómo hacer para que el ciudadano empiece a sentir que realmente hay un cambio en el tema de seguridad y rápido, porque obvio, hemos vivido, ya estamos viviendo años en esta zozobra, cada vez es peor, tanto que normalizamos la violencia, que llega un punto en el que la gente lo único que quiere es sentir que ya nos está matando, que ya no te están vacunando, que ya puedes salir de tu casa sin miedo a que una bala te cruce y también que empieza el tema económico a reactivarse. Pero ¿cómo hacer que realmente se sienta un cambio cuando este tema, para combatirlo de verdad, también requiere tiempo? Sí, es que esos son los temas fundamentales, ¿no? Y las cortinas de humo que se montan o las excusas que se montan una vez que se asume el mandato. Es decir, yo te ofrezco todo lo que tú quieres, pero ahora no te voy a cumplir absolutamente. Ha subido el IVA, ha subido el combustible, la violencia criminal se ha incrementado en el país, más allá de que nos quieran meter en la parafernalia del TikTok y este show mediático también de los blindados llegando a Durán, los blindados llegando a Manta, etcétera, ¿cierto? El tema fundamental aquí es las decisiones políticas, una acción concreta. Vamos a dar de baja a esos 1.500 policías en el segundo decreto que firme el presidente de la República, ¿no es cierto? Pero es posible hacer eso Inmediatamente, rápido. perdón, pero estamos diciendo, va a ser el segundo decreto. Esa va a ser la muestra palpable, ¿no? De que no se necesitan reformas constitucionales, no se necesitan consultas populares, no se necesitan reformas legales para tomar esas decisiones. En una decisión tomada por el presidente de la República desde esa perspectiva, va a ser el ejemplo claro y palpable de que no hay tiempo que perder. Si el presidente de la República se está comprometiendo y firmando esa destitución, esa baja de esos policías infiltrados, que no solo le están haciendo daño a la institución policial y al resto de 50.000 policías que están ahí, le están haciendo daño a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, si nadie ha querido tomar esa decisión hasta el día de hoy, de hacer la depuración por miedo a los juicios, por miedo a cualquier cosa, ¿no es cierto? Hay que tomar, por miedo obviamente que puedan sufrir un atentado o cualquier cosa, hay que tomar la decisión. Y esa decisión la voy a tomar, me voy a poner al frente, no en la retaguardia, no, me voy a poner al frente, dar el pecho a las balas, jugarme el todo por el todo. Segundo decreto, la destitución de esos policías, para mínimamente, a partir de ahí, como tú has mencionado, pues comenzar a recuperar la confianza y que el plan de trabajo que nos vamos a comprometer con indicadores precisos, con productos concretos y completamente medibles día a día por los ecuatorianos, vaya a desarrollarse en ese marco de construcción nuevamente de un proceso de reconstrucción, más bien dicho, en proceso de confianza de los ecuatorianos y ecuatorianas. Que mínimamente tengamos una esperanza. Nos dijo que ese iba a ser el segundo decreto. Ese fue el segundo decreto, la destitución de esos 1.500 policías.
Aquí no vamos a estar simplemente firmando papelitos, ¿no es cierto? O rompiendo otros papeles, ¿no? Para poner cortinas de humo. Basta de este tema de que se necesitan reformas, consultas populares, reformas legales, constitucionales. No, vamos a darle inmediatamente el primer golpe para recuperar la institucionalidad al Ecuador, dando este primer golpe al crimen organizado. José, y en la parte económica, ¿quién acompañaría este tema o cuáles serían una de las primeras acciones, sobre todo por el tema de empleo y hablar de la precarización laboral, que el Estado como tal ha abandonado al trabajador y sus derechos y ahora lo que vemos es una precarización y un abuso por todos lados? Bueno, hay dos temas fundamentales que el presidente de la República tiene que asumir directamente. El tema de la seguridad y el tema económico. Son los dos temas que tiene que manejar directamente el presidente de la República. Eso debe ser indelegable en realidad. La vicepresidenta de la República, ¿no es cierto?, va a hacer un aporte fundamental en el manejo de todos los temas sociales, de los temas ambientales, obviamente, de los temas de oportunidades para los jóvenes específicamente. Entonces, en esa perspectiva, el presidente de la República, manejando los temas de seguridad y los temas de economía que están entrelazados entre sí, un país en donde nos matan a más de 3.600 ecuatorianos en lo que va del año, en los que hay más de 15.000 denuncias de plagios y robos, en los que hay, de plagios y extorsiones, en los que hay más de 40.000 denuncias de robos ya, 70.000 denuncias. Ese país no puede mirar hacia adelante en lo económico, porque obviamente todo el mundo está con miedo de salir de la casa y que te maten, de antes de llegar a tu casa que te maten, que te roben, que te extorsionen. Entonces, obviamente, estos dos procesos son fundamentales que avancen de la mano, es decir, resolver la crisis de violencia criminal y de narcotráfico y resolver la crisis económica. Claro, hay que avanzar hacia un proceso definitivamente de un crecimiento económico sostenido, sustentable en el país, pero también con pleno empleo. Y para eso vamos a resolviendo el problema de la inseguridad, vamos a ir resolviendo también la crisis económica que viene atravesando el país. José, se habla de que este diálogo para buscar una unidad continúa, lo dice el correísmo, está tratando de continuar impulsando este camino. ¿Por qué con Centro Democrático no han tratado de seguir con esta senda y lograr algún consenso que logre generar una unidad y mayor fuerza a la hora de entrar en la papeleta? El primer movimiento y partido político que propuso el tema del diálogo para lograr una candidatura de consenso y de unidad entre el centro izquierda y izquierdas fue justamente el movimiento, ¿no es cierto?, centro democrático. Y así lo hizo Jimmy Cairala, eso ya está en los registros de la historia. Entonces, esa convocatoria incluso fue hecha y señalando que no hay líneas rojas para, para que se pueda establecer este consenso. ¿Para qué? Para diferenciar claramente lo que es un proceso de diálogo de lo que es un proceso de negociación. El Ecuador no está para procesos de negociación. El Ecuador lo que necesita un proceso de unificación de todos los ecuatorianos y ecuatorianas que hubiese sido muy importante y que lo puedan hacer los políticos también. Si algunos políticos no quisieron, bueno, pues entonces hay que demostrarle al país que, en cambio, los ecuatorianos y ecuatorianos sí nos podemos unir y sí podemos enfrentar a la violencia, a la pobreza y a esta migración campante que nos está destruyendo al país. Ese es el tema de fondo. ¿Cómo? Con el primer mandatario al frente efectivamente de ese gran equipo nacional que debemos conformar con los ecuatorianos y ecuatorianas, tomando las decisiones como las que he mencionado, la depuración de la policía, tomando las decisiones de recuperar completamente el control de las cárceles del país, tomando las decisiones para recuperar y reconstituir la economía de los ecuatorianos a través de una propuesta que nos permita tener un crecimiento económico, reitero, y con pleno empleo. Esos son los temas de fondo. Entonces, ese presidente que esté dando la cara de manera permanente en estos temas y obviamente esté dando resultados. Si no se dan los resultados, los ciudadanos tienen la capacidad de ejercer
directamente la revocatoria del mandato. Esa es la idea, que el presidente deje de escudarse en sus ministros y en su equipo. Necesitamos un presidente con capacidad, con experiencia y con decisión política para enfrentar esta doble crisis, ¿no es cierto?, de la violencia criminal y de la violencia económica. José, y tengo que preguntarlo, ¿cómo José Serrano se va a sacar la mochila del correísmo, de haber estado dentro del correísmo que genera resistencia en una parte importante de la población en nuestra sociedad que está polarizada? Tengo 53 años. El Ecuador no nació en el año 2007, no se fundó en el año 2007. Es decir, el Ecuador tiene una historia. Yo también tengo una historia personal. Yo vengo también de haber sido abogado de derechos humanos con las organizaciones sociales, con las organizaciones y movimientos indígenas. Vengo justamente de un proceso previo también en el que fui ministro de Trabajo, en el que fui ministro de Economía. Entonces, en esa perspectiva, ¿no es cierto? Debemos de estar más allá de la causa partido, tenemos que estar con la causa Ecuador. Ese es el tema fundamental. Entonces, la mochila que hay que cargar o que yo he cargado durante toda mi vida es la mochila del Ecuador, es la mochila de los derechos. Y esa mochila efectivamente es la que me impulsa, ¿no es cierto?, a presentarme ahora justamente como una opción para la candidatura a la presidencia, a la vicepresidencia de la República, con miras a que los ecuatorianos puedan discernir en las próximas elecciones de febrero del 2025, ¿quién le está diciendo la verdad? ¿Quién tiene la experiencia? ¿Quién tiene la capacidad? ¿Y quién tiene el compromiso para resolver esta doble crisis, ¿no es cierto?, de violencia criminal y esta crisis económica. Y en ese sentido, obviamente, la mochila lo que tiene que estar cargada es de patriotismo y al mismo tiempo de transparencia y al mismo tiempo de decisiones políticas para afrontar esta problemática que si no la resolvemos, si no la comenzamos a resolver de manera inmediata, el Ecuador se nos acaba, se vuelve tierra de nadie y al fin y al cabo vamos a entrar en una suerte de estado fallido. Y esta idea de que José Serrano se lance en este momento, que genera una sensación de traición a la interna del correísmo, también como un poco, no a los actores políticos correístas, sino más bien como a ese ciudadano que es afín y que tal vez lo sigue identificando a José Serrano como parte de esta agrupación o de ese gobierno que en algún momento fue. Mire, al país le traiciona efectivamente quien se calla de los hechos de sangre que están viviendo en el Ecuador, de quien mira para otro lado, cuando efectivamente el Ecuador se está desangrando, cuando el Ecuador permanentemente está viviendo en un estado de pánico. Quien calla frente a eso efectivamente está traicionando al Ecuador. Yo no me voy a callar, yo no me he callado hasta el día de hoy. Vengo denunciando efectivamente que el sainete del juicio del asesinato de Fernando Villavicencio, quien era uno de los mayores opositores y las personas más antagónicas en realidad en el campo político, ha sido un sainete. Vengo denunciando que hasta el día de hoy no descubren quiénes son los asesinos intelectuales del alcalde de Manta. Entonces, esos temas son fundamentales. Aquí lo que se requiere efectivamente es darle la cara al país de manera transparente y prioritaria, ¿no es cierto? Dejando la causa partidista. Hay que terminar con eso. Aquí se necesita una causa Ecuador. Y esa causa Ecuador efectivamente es resolver estos dos acontecimientos, reitero, de estas dos problemáticas, estos dos flagelos que está viviendo el Ecuador alrededor de la crisis criminal, de la violencia criminal y de la crisis económica como tal. Ese es el gran objetivo que tenemos, ¿no es cierto? Dejemos que el debate de los políticos, la pugna, como lo decía, el odio entre políticos, dejemos lo que resuelvan allá los políticos. Nosotros pongámonos a resolver los problemas que quieren los ecuatorianos. Ya, los ecuatorianos ya no aguantan más, ya los ecuatorianos en realidad no esperan un día más para que esa crisis, ¿no es cierto?, ese estado de pánico que estamos viviendo, ¿no es cierto?, sea resuelto de manera inmediata. Hay que recuperar la institucionalidad del país, hay que pensar en realidad en este gran proceso de unidad y en realidad un proceso, además un proceso de unidad que vaya hacia la reconciliación de los ecuatorianos con la vida. Quien no esté dispuesto a reconciliarse con la vida de los ecuatorianos, pues simplemente que se vaya de la política, que se retire efectivamente a ser un simple observador
de lo que ya no puede seguir siendo el Ecuador un país de destrucción, un país de odio. José, ¿y este concepto, llegarías con este concepto de mano dura, de no me importan los delincuentes, nos vamos a ir con todo, que es un poco también el concepto que, o la idea que acuñó Daniel Noboa hasta hace poco, voy a dejar a los presos en las cárceles sin comer, no me interesa, y eso entendiendo el hartazgo de la sociedad, es bien visto. Pero es que no solamente es un tema de ideas, ¿no? Él no solamente dijo voy a construir la cárcel en la Antártida, voy a traer las cárceles barcazas, no voy a subir los impuestos, no voy a subir no voy a subir los combustibles, voy a combatir al crimen organizado y al AMPA, y eso no está pasando. No está pasando definitivamente porque lo que ha permitido justamente este gobierno es que la penetración del narcotráfico en las instituciones del país se vaya acrecentando permanentemente. Entonces el tema es que la mano dura no puede ser simplemente un tema de discurso. Reitero, un claro ejemplo que determinará esa mano dura es cuando firme el decreto destituyendo a esos 1.500 policías aproximadamente que le han estado haciendo el juego al narcotráfico y que le han estado haciendo el juego al crimen organizado. Pero también firmando un decreto para coordinar con el sistema judicial la depuración de jueces y fiscales que le han estado haciendo juego también a esos criminales. Y obviamente presentando la denuncia directamente va a ser firmada por el presidente de la República, la denuncia contra esos jueces y fiscales, ¿no es cierto?, que han dejado libres a criminales, que han entrado por la puerta de adelante, han salido por la puerta de atrás y que simplemente se han burlado de los ecuatorianos. Los criminales y esos jueces y fiscales, ¿no es cierto? Ahí hay un grupúsculo de jueces y fiscales que ha estado esto haciendo a lo largo y ancho del país. Y a vista y paciencia del gobierno de turno, a vista y paciencia del Consejo de la Judicatura, inaceptable. Pero denuncia verdad o estas noticias crímenes que se han puesto de moda. Y lo pregunto porque, por ejemplo, escuchábamos hace pocos días en una noticia las declaraciones de un miembro de la policía que decía, bueno, hemos hecho estas intervenciones, hemos cogido a tantas personas, ojalá pues y no entren y salgan por la puerta. Entonces, esto también es un tema, como lo dijiste, de coordinación con el sistema de justicia, pero ahí no tiene mucha o no debería tener mucha injerencia el presidente. No, una buena coordinación yo creo que es fundamental, respetando la independencia de funciones, entregándole información, pero públicamente, la información transparentemente, es decir, no basta con que se metan a un cuarto, ¿no es cierto?, el Ejecutivo y los funcionarios del sistema judicial y que ahí simplemente no pase nada con las denuncias que se puedan presentar contra esos jueces y fiscales que le han venido haciendo el juego al narcotráfico. Ese es el tema de fondo, entonces transparentar. Aquí está el juez de tal provincia, aquí está el juez de tal distrito, aquí está el juez de tal cantón, ¿no es cierto?, que acaba de dejar libres o que dejó libres hace un año, hace 2 años, a tales y tales criminales, ¿no es cierto? Ese es el tema fundamental. No un tema de noticias crímenes, ese tema de la noticia crímenes solamente ha servido para hacer una suerte de pasquín, ¿no es cierto?, y de persecución a ciertos políticos. No, aquí hay que firmar la denuncia, reconocer la denuncia. Y eso es lo que va a hacer si es lo que va a hacer José Serrano si es que llega a ser presidente de la República, presentar la denuncia, pero también establecer el sistema de coordinación con el sistema judicial para que esa denuncia llegue a feliz término, para que esos jueces y fiscales que también se han burlado y se han conchavado con estos cerca de 1.500 policías para proteger a criminales y narcotraficantes, y no a los ecuatorianos, se vayan de la institucionalidad del país y si es necesario, también vayan a la cárcel. Bueno, José Serrano, quiero agradecerte el espacio para esta conversación. Creo que es importante que la ciudadanía de a poco empiece a conocer ya realmente qué es lo que piensan los que pretenden ser candidatos, hablando ya en el tema de expulsión presidencial. Si bien es cierto, estamos con algunos meses de antelación. También yo seguiré insistiendo, es importante conocer quiénes los van a acompañar. Ya si algo nos ha demostrado este gobierno y el anterior, es que la falta de preparación de quienes integran el gabinete presidencial nos pasa factura a los ecuatorianos. Y en ese sentido, ojalá en otra oportunidad, más adelante, cuando ya se firme la candidatura, sé que Centro Democrático hoy corre sus primarias.
Y ya entiendo que formalmente se va a anunciar la selección de tu candidatura dentro del movimiento político y en un futuro cercano poder conversar también quiénes te acompañarán dentro de este equipo como ministros que pondrán el pecho, porque aquí se están poniendo el pecho a las balas realmente, en ese momento cómo está el país. Y es importantísimo. Te agradezco mucho y te vas a afiliar a Centro Democrático. Bueno, en este momento estamos como adherentes, ¿no es cierto?, con la invitación, reitero, más allá de esas decisiones personales, de afiliaciones, etcétera, creo que lo fundamental es cuál es la propuesta para los temas trascendentales para el país. La invitación ya está ahí, se va a concretar esta invitación, ¿no es cierto?, con el lanzamiento en las primarias de la candidatura presidencial, vicepresidencial, de asambleístas, de parlamentarios, etcétera. Ese es el tema de fondo, es decir, ¿cuál es la propuesta? No a qué partido político pertenecemos. El tema es de qué lado estamos. ¿Estamos del bando del crimen organizado y del narcotráfico? ¿Estamos del lado de los ecuatorianos honestos que quieren efectivamente sacar adelante el país? Ese es el tema del fondo. Entonces, estamos al lado de los ecuatorianos que quieren sacarle al país de esta suerte de infierno que estamos viviendo cotidianamente y enfrentar al crimen organizado, poniéndonos al frente, protegiendo a los ecuatorianos, protegiendo a los ecuatorianos para que podamos reiniciar, retomar nuestra vida cotidiana con una convivencia social pacífica, real y concreta. Listo, te agradezco, José. Se me quedó un tema de las autoridades locales y su relación con los GDOs, que en algunas ocasiones lo has dicho y has sido muy enfático en eso. Y eso también en una próxima entrevista espero lo podamos conversar porque también permea y se ve reflejado en los territorios. Y es importante también entender cómo funciona esa dinámica. Ha sido un gustazo conversar contigo. Espero tenerte pronto en set y cuando vengas a Guayaquil, pues bienvenido. Muchísimas gracias, Noris. Un abrazo y Cuídate. por favor, cuídense ustedes, cuídense mucho, por favor. Hasta luego, chao, gracias.